Auspicia este video Udgra La Falda. Pero para dar inicio a esto, me parece que abrir y poner un poco un clima y un contexto esta conversación que pretendemos tener, les voy a leer lo que nosotros hemos escrito como introducción del guión museológico, o como lo que vendría a ser un poco el resumen de la concepción que tenemos hoy de lo que representa este museo. La restauración y puesta en valor del Museo Arqueológico Argentino Ambato es una oportunidad histórica para recuperar un espacio y un proceso que vincula ancestralidad y contemporaneidad. Desde estas coordenadas se asume la premisa museo recuperado por la comunidad, que hace de la puesta en valor de estos bienes culturales una refundación productiva y simbólica. Entendemos la recuperación como un proceso dinámico que reconstituye lo que había sido destruido y o vaciado, para que no estuviera más, para que desapareciera tanto de la materialidad como de la memoria. El descuido sistemático, la desprotección del patrimonio cultural, la malversación de bienes colectivos, que se expresó con extrema contundencia en el saqueo del 70% de las piezas arqueológicas del Museo Ambato en febrero de 2008, son fases de un proceso de vaciamiento de casi 2 décadas. ¿Cómo repercutió ese vaciamiento en la comunidad? ¿Qué le fue quitado a la comunidad? Le fue quitada una colección arqueológica de alto valor estilístico y científico, con reconocimiento académico y prestigio a nivel internacional. Le fue quitado el legado de Haroldo Rosso, que durante 40 años reunió esta colección como rescate del arte milenario, como él lo llamaba, y creó un museo, como él lo decía, para que la población conozca nuestra arqueología prácticamente desconocida a nivel popular. Le fue quitado un sitio donde la comunidad se vinculaba con sus raíces. Le fue quitado un espacio de aprendizaje donde niños y jóvenes podían reconocerse en sus ancestros. Le fue quitado un recurso turístico con proyección internacional que, según registra el libro de visitas, hizo decir a la señorita Font de Zurich, Suiza, vale el viaje. Le fue quitado un proyecto cultural que empezaba a fructificar. Le fue quitado un punto de apoyo del entramado social. Le fue quitada lo vaciado y lo recuperado. Esta enumeración de lo vaciado y recuperado da cuenta de todas las prácticas cotidianas que fueron interrumpidas y del vaciamiento de ese capital colectivo. La identidad del pueblo se vio cortada. Estas lógicas de la desaparición deben ser contrarrestadas con una ética de la aparición, con un rescate de la potencia comunitaria capaz de reconstruir la continuidad de ese proceso. Por ello, apelamos a la memoria como un instrumento privilegiado que permite reanudar los lazos entre el pasado, el presente y el futuro para reparar el tejido social. Cuando toda la comunidad pueda reconocerse como parte de un proceso, aunque ello implique tomar conciencia de lo sufrido, se fortalece la recuperación y se manifiesta la alegría por lo recuperado, que creo es lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? En este contexto, el museo retoma una continuidad que fue quebrada. De allí la premisa museo recuperado por la comunidad. Desde esta perspectiva, su recuperación no se agota en las instancias de la restitución de una parte de la colección arqueológica, ni en la restauración de la sede, sino que reviste la dimensión de un proceso dinámico de construcción simbólica que seguirá haciendo sentido a medida que transcurra la vida del museo. El guión museológico tiene como punto de partida estos lineamientos conceptuales que son fruto del proceso llevado adelante por la Asociación Amigos del Museo Ambato de la Falda para la defensa y preservación del patrimonio cultural. Esperamos que ese trabajo sea el basamento de una apuesta museológica innovadora, construida desde múltiples disciplinas e institucionalidades como referente y garante de políticas públicas de accesibilidad, diversidad y soberanía cultural. Esto es un poco nuestra introducción y lo que nosotros sentimos como la línea fundacional de este momento del museo. Y para lograrlo establecimos un trabajo, armamos un mapa conceptual de consulta a muchos especialistas y a muchos expertos en distintas áreas que esto tiene que ver el museo.
Y nuestros primeros pasos fueron entrevistar a las dos personas que tenemos aquí con nosotros, a Mirta Bonin y a Sofía Juez, porque consideramos que ellas fueron, como les decimos, parte viva de la historia del museo. Lo que nosotros vivimos con Alejandro en esas conversaciones que tuvimos con ella es algo que queremos compartir ahora con ustedes y que ustedes lo vuelvan a vivir como lo vivimos nosotros, ¿no? Las palabras de alguien que conocen desde la historia viva del museo, pero sobre todo que lo pueden mirar también desde su experticia académica como museóloga, como arqueóloga, que puedan ayudarnos a conectar este pasado con el presente y fundamentalmente con el futuro que queremos construir entre todos. Así que esta es la idea de esta conversación y bueno, como les decía recién, cuando sientan que tienen deseos de participar, solo levantan la mano y hacemos que la conversación se haga más abierta para todos, más amplia. Así que bueno, la primera pregunta que tiro hacia el estanque de la conversación, bueno, ¿qué representa para ustedes estar aquí hoy y cuáles son las sensaciones, los sentimientos que vienen a vuestras memorias y lo que tienen ganas de compartir como comienzo? Mirta. Bueno, lo primero cuando llegábamos con Sofía, inclusive al bar que fuimos, cuando llegamos nos acordábamos el bar mucho antes de todo este episodio del traslado al poquito tiempo de la muerte de Rosso, cuando vinimos las primeras veces que se estaba haciendo el inventario para la sucesión y luego hicimos un relevamiento con colegas de Buenos Aires, estuvimos un tiempo, unos días, y hasta nos acordábamos los bares donde habíamos estado, subimos en este, esta vez vinimos con aquel, y después cuando fuimos al museo, la última vez que habíamos estado ahí, creo que eso, hablo por las dos, la última vez que habíamos estado en ese edificio había sido en el 2008, cuando lo primero que entramos por la parte de atrás, lo que hoy llamaron la planta baja, el basamento, y estaba la puerta abierta y lo primero que la sensación era pisar cajas vacías, que habían sido saqueadas, habían dejado los envoltorios de las cajas. Que nos llamaron para el allanamiento. Claro, habíamos venido de Perito en un día de 2008, estuvimos hasta la madrugada y la sensación cuando entramos hoy, luego de tantos años de no entrar a la casa, fue la verdad sí de mucho júbilo, de alegría, de esperanza, por lo menos yo de esperanza, bueno, por fin. Porque en realidad es una historia de muchas peripecias, de mucha pérdida también, desde siempre, yo diría, desde siempre, como lo hemos hablado, desde que es la marca de origen de esta colección ha sido la pérdida. Y entonces llegar ahí y ver gente joven que está a cargo de la obra, que hasta manifestaron orgullo, entusiasmo, alegría por lo que están haciendo, cosa que no es habitual, respeto, y ver realmente que está materializado eso en el arreglo de esa casa que estaba tan mal la última vez que vinimos. Entonces fue, sí, la verdad que más que un show de esperanza, de que por fin, y porque además conozco el contexto en el que se da, de todo tipo, tanto micro como macro, es una esperanza con fundamento. Pienso que esta vez puede ser. Y esto también hace que la esperanza tenga mayor fundamento. Esta vez puede ser que la famosa colección Rosso tenga visibilidad, sea cuidada como debe ser y sirva para todo esto que vos también dijiste, ¿no? Accesibilidad, soberanía cultural, diversidad, todos los objetivos que creo que todos acá compartimos